Muy buenas tardes al equipo de secretaría, al diputado René Zafirio que está online. Las actas de las sesiones 379 a 382 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La acta de las sesiones 383 a 385 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. El señor secretario abogado dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se ha recibido para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de su excelencia el presidente de la República, haciendo presente urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce el nuevo delito de hostigamiento, para el proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución, para el que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo a prosenitismo, explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. También discusión inmediata para el proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Oficio de su excelencia también, por los cuales hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de reforma constitucional que modifica el sistema de nombramiento en el Poder Judicial y crea, proyecto de ley este último que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial. Se han recibido mociones, la que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas para incorporar la paridad de género en la conformación de las comisiones mixtas. También la que modifica la Carta Fundamental para prohibir el carácter sexista en los tributos y declarar exención del IVA de productos de gestión menstrual. Se ha recibido solicitud de la diputada señora Pamela Giles en orden a solicitar a la comisión que acuerde refundir los siguientes proyectos de reforma constitucional contenido en los boletines números 12.262-07, uno que modifica la Carta Fundamental para incorporar como causal de cesación en los cargos públicos que indica la dependencia a estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y el 14.564-07 que modifica la Carta Fundamental para establecer como causal de cesación en los cargos que indica la dependencia del consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales del cual es autora, dado que ambos se encuentran en primer trámite constitucional y comparten la misma idea matriz. Se ha recibido confirmación para el día de hoy del señor Felipe Osa, abogado máster en Derecho Internacional de la Universidad de Oxford, quien especialmente será recibido al principio de la sesión. Copia dirigida al diputado señor Pedro Velázquez, del señor Gino Lorenzini, donde expone que se mejore el proyecto del cuarto retiro. Hace presente que el tercer retiro tenía un error conceptual con las rentas vitalicias que provocó una pérdida patrimonial de 36.000 millones de dólares a los chilenos. Junta video de 5 minutos donde enseña cómo mejorar el proyecto para que pueda retirarse sin destruir el patrimonio de los chilenos. Deja el link del video. Correo electrónico de la particular señora Elizabeth Suazo Carrasco, por el cual solicita aprobar el retiro de fondos previsionales, señor presidente. La única de las solicitudes que requiere algún tipo de pronunciamiento es la de la diputada señora Pamela Giles. Muchas gracias, señor secretario. Quiero recabar el acuerdo para proceder a la fusión de los dos proyectos de ley que hace referencia al numeral 4 de la cuenta. ¿Existiría acuerdo? Sobre... Son, diputado Soto, los boletines número 12.262-07 que modifica la Carta Fundamental para incorporar como causal de cesación en los cargos públicos que indica la dependencia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y la 14.564 que modifica la Carta Fundamental para establecer como causal de cesación en los cargos que indica la dependencia del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ilegales. Se ha pedido la fusión de ambos proyectos, solamente la fusión. Son 6. ¿Sí? ¿Existiría acuerdo? ¿Sí? Acordado, para solicitar a la sala. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? 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 Solo una consulta para la información, creo que de todo. ¿Cómo vamos a proceder con el proyecto en la sesión de hoy de retiro del 10%? Sí. Nada más. Terminemos la cuenta y entramos
En materia tenemos un invitado, después del invitado vamos a proceder a informar esa propuesta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, sobre puntos varios. Ya, el diputado Coloma, el diputado Ibáñez, el diputado Alessandri. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Lo que ocurre es que hoy día en reunión de comité solicité la posibilidad de votar esta semana en sala el retiro del 100% o del 10%. Y hubo un rechazo por parte de la oposición señalando que no estaba despachado desde la Comisión de Constitución este proyecto. Por lo tanto, presidente, a mí me gustaría poder solicitarle a la comisión y a usted que si es necesario tramitar esta votación mañana, el domingo, incluso semana distrital, podamos hacerlo para darle la oportunidad también a la sala de convocarnos a votar en semana distrital o el 18 de septiembre, el 17, cuando quiera que sea, porque no hay nada peor que la incertidumbre de muchas personas de saber si van a poder o no hacer un retiro del 10 o del 100%, porque hoy día vimos que nuevamente el IPC volvió a subir en forma importante, ya se acerca al 5%, y obviamente esto genera también mucha incertidumbre. Entonces, me gustaría pedirle, presidente, a usted la posibilidad de que nos cite, yo tengo entendido que hoy día no estamos citados a votar, que nos cite mañana o que nos cite el viernes a la comisión, y así dejar a la sala en disponibilidad de que nos cite la semana distrital para poder despachar este proyecto de ley al Senado y que al final veamos si se aprueba o se rechaza, pero terminar con esta incertidumbre que provoca pensar que falta todavía prácticamente un mes para que se vote en sala este proyecto, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Bueno, es su prerrogativa, su competencia fijar los tiempos. Yo creo que esta comisión tenga que fijar tiempos para solucionar los problemas de la derecha y la falta de acuerdos que tengan, así que démonos todo el tiempo necesario para que salga el proyecto y tenga los votos asegurados. A solicitud de la diputada Yomans, Orsini y Sandoval, ellas presentaron un proyecto de reforma constitucional para garantizar la pensión de alimentos adeudada a propósito de los retiros del 10%. Ese proyecto ingresó el día de ayer y sería bastante interesante que lo pudiésemos tomar en consideración para comenzar a revisar el proyecto y darle a esas mujeres que hoy necesitan la pensión una garantía por parte del Estado, que es parte también del concepto de seguridad social. Así que invitar también a poder tramitar este proyecto lo antes posible. Muchas gracias, diputado. Después me entrega el número del boletín del proyecto para poder considerarlo. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Primero una reflexión sobre lo que planteaba el diputado Coloma y de alguna manera el diputado Ibáñez. Yo creo que este es un punto en el que todos debiéramos estar de acuerdo respecto a votar lo antes posible este proyecto. Los que creen que esta es una ayuda que las familias necesitan, obviamente que estarían prestos a votarlo rápido porque las familias necesitan esa ayuda. Los que creemos que provoca una incertidumbre innecesaria y hace subir la inflación y por tanto aumenta la pobreza, también creemos que tiene que votarse rápido porque no queremos esa incertidumbre y esa inflación. Y los que quieren que esto sea una forma de ponerle la lápida al ahorro individual también deberían estar de acuerdo con votarlo rápido porque mientras antes se pone la lápida, antes muere el sistema. Por tanto, creo que no debiera haber discusión sobre esto y también pongo a disposición el fin de semana y la semana distrital. Y después, presidente, el segundo punto. En el fin de semana en un diario de circulación nacional que tiene un área que se llama El Polígrafo, donde contrastan cosas que se dicen en el ámbito político, en distintas comisiones, en el Senado, en la Cámara, en la Constituyente, en fin, y se revisa si lo dicho por ciertos personeros es verdadero, falso o media verdad. En el de este fin de semana, los 3 discursos que se citan o mencionan, los 3 fueron dichos en la Comisión de Constitución y los 3 son declarados como falsos luego de la investigación periodística. Yo sé que no es resorte del presidente censurar, pero sí le pediría una reflexión a los miembros permanentes de la comisión. A mí, cuando entré en este periodo parlamentario, me dijeron la Comisión de Constitución es de las comisiones más serias y que estudia los temas en más profundidad. Entonces, que le pidiéramos la misma reflexión tanto a los miembros permanentes como a los invitados, porque salen 2 miembros permanentes y un invitado,
que las cosas que se dicen o se aseveran o se aseguran con tanta fuerza en esta comisión, ojalá por la seriedad del Congreso y de esta comisión, tenderan a ser verdades, porque que los tres discursos, los tres mencionados en esta sección del diario sean de la Comisión de Constitución y sean falsos, porque si por último hubieran sido dos verdaderos y uno falso, o uno media verdad y uno verdadero y uno falso, pero al final el que queda mal acá es la Comisión de Constitución completa, más allá del partido que sean o más allá de la posición que tengan, tratar de que cuando uno activa esta lucecita roja y uno le pide a todo el país que lo escuche, en un poder tan importante como el poder legislativo, un poquito tratar de chequear para que los datos sean opiniones, pero si son datos, que sean datos ojalá verdaderos, por el bien no de esta legislatura, sino que de todos los parlamentarios que vendrán en el futuro a esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Soto. Presidente, mire, yo quisiera intervenir en relación a la petición que hizo el diputado Juan Antonio Coloma de darle máxima celeridad a este proyecto, despacharlo hoy día a matacaballo para poder ponerlo en tabla, entiendo que mañana, que es su idea, o la próxima semana, en medio de la semana distrital. La verdad que la urgencia, presidente, de mociones parlamentarias que no tienen una indicación del Ejecutivo, la fija usted soberanamente, y yo creo que usted ha hecho lo correcto, sobre todo cuando recibe estas críticas tan destempladas, que hablan de que no damos el suficiente estudio a los proyectos, o que podría ser mejor el tratamiento de los temas. Yo creo que hay que hacerles caso al diputado Alessandri, que ha hecho un cuestionamiento, y darnos más tiempo para poder estudiarlo. Darnos tiempo a poder revisar, encontrar la verdad de todo lo que se dice. Se ha levantado una campaña económica donde se infunde terror y pánico respecto de variables económicas como la inflación, a sabiendas que gran parte de ella viene del extranjero. Por eso, presidente, tomémonos con calma, revisémoslo, escuchemos, creo que hoy día tenemos un experto que nos va a hablar de arbitraje internacional, que son temas que me imagino que el diputado Alessandri no conoce y podrá mejorar su performance en esta materia y nos podrá dar lecciones en la próxima sesión, porque le gusta darnos lecciones. Pero creo yo que nosotros tenemos que tomar las cosas con prudencia, darle el debido estudio y tal como se está sugiriendo a la vuelta de la distrital, tomar las decisiones de votación que nos corresponde, porque ahí yo creo que se estarían cumpliendo los plazos. Solo terminar diciendo que si el Ejecutivo, el Presidente de la República y sus representantes están tan interesados que esto se resuelva luego, porque también lo están, que coincidencia que todos los que están en contra quieren hacerlo rápido. Pero si quieren hacerlo, que presenten urgencia, que pidan discusión inmediata, que pidan algún grado de celeridad. El gobierno no ha dicho nada ni ha hecho nada. Así que, presidente, sigamos como usted lo está planteando. Muchas gracias, diputado Soto, diputado Durán y después la diputada Carol Cariola. Gracias, presidente. Mire, la verdad, presidente, que yo no entiendo por qué en algún minuto la presidencia de la Cámara solicitó poner en tablas esta semana este eventual cuarto retiro 100%. Si a todas luces estaba claro que se había fusionado para peor peras con manzana en este proyecto. En proyectos anteriores se tiró por un carril distinto los proyectos que eran de reforma transitoria y en otro completamente aparte lo que eran de reforma permanente. Acá lo lógico también hubiera sido que se hubiera separado los proyectos del 10% del cuarto retiro y en otro carril los del 100%. Hoy día todavía no tenemos claridad sobre qué idea base o qué idea matriz vamos a trabajar las indicaciones, si sobre un eventual cuarto retiro o si sobre un 100% de los retiros. Yo anuncié públicamente que voy a votar a favor el proyecto del cuarto retiro, no sé si es del 100 o finalmente de un 10%, y tengo preparadas mis indicaciones que espero que vayan en el tenor de poder sacar un cuarto retiro que sea muy similar al primero. ¿Eso qué quiere decir? Que sea libre de impuestos, que sea desde 1 millón de pesos hasta 4,5 millones, quienes no tengan fondos suficientes puedan retirar el total en su cuenta, que tenga un plazo de 1 año para poder retirar esto desde el momento de promulgación de esta reforma constitucional, que permita también pagar las pensiones de alimento y que sea, en cuanto a todo lo anterior, que facilite
igual que el primero, igual que el tercero, a estas familias que están esperando estanciado Cuarto Retiro, claridad, certeza de que va a ser un proyecto muy similar, con las mismas condiciones, con la misma modalidad, y no entorpecer este proyecto que la ciudadanía espera. Espero que no se insista en incorporar indicaciones del contexto de focalización o que tengan impuesto, como ha señalado el Frente Amplio, y que efectivamente estoy dispuesto a participar en las comisiones en el tiempo que usted señale, señor presidente. Si esto hay que darle celeridad, este parlamentario está dispuesto a venir en semana distrital o cuando usted lo disponga. Pero creo que tampoco es necesario estar apurando esto o retrasándolo por temas políticos, ya sea a favor de la derecha o a favor de la izquierda. Tenemos que sacar este proyecto de ley de buena manera, lo más rápido posible, pero no por eso vamos a estar adelantando una discusión y quitarle la seriedad que este proyecto amerita. Muchas gracias, diputado Durán. Diputada Carol Cariola. No, presidente, yo voy a tomar la palabra solo para decir que me parece que no corresponde que se hagan calificativos de seriedad o de mayor o menor seriedad respecto de los parlamentarios de esta comisión o de las comisiones en general. Cada uno podrá tener su opinión, pero me parece que al menos en esta discusión no corresponde, ¿no? Acá varios de nosotros, la gran mayoría que participamos de las comisiones, que hacemos parte del trabajo legislativo, lo hacemos con la mayor seriedad, compromiso y tratando de incorporar todos los elementos posibles al debate. Las declaraciones en los medios de comunicación de cada uno de los parlamentarios son responsabilidad de cada uno de los parlamentarios. Yo no tengo por qué sentirme representada por la opinión ni suya, ni de la diputada Giles, ni del otro diputado que hacía mención, más allá de que pueda tener algunas cercanías respecto a esas opiniones y compartirlas o no, pero eso no representa la totalidad de la Comisión de Constitución. Quiero aclararlo porque me parece que hay mala intención en esa declaración. Ese es el primer punto. Lo segundo, respecto de la propuesta que usted ha presentado, en torno a poder hoy día establecer un texto base en cuanto respecto del cual vamos a presentar las indicaciones, me parece bien. Yo también soy partidaria de que este proyecto lo veamos lo antes posible, de que el proyecto salga rápidamente, y creo que eso, pero siempre y cuando eso también evidentemente respete los tiempos legislativos, porque si lo hacemos en base a establecer un texto base que no conocemos aún, que no existe, porque hoy día está la fusión, pero no está el texto base para hacer las indicaciones. Entonces, yo puedo tener ideas de indicaciones, pero las indicaciones tienen una formalidad, y esa formalidad tiene que establecerse en base al texto base de discusión, y eso no está. Entonces, yo por eso, presidente, es que acepto su propuesta, porque creo que estando el texto base, todas las ideas de indicaciones que uno pueda tener, discutidas con sus bancadas de manera seria, más allá de las definiciones particulares, que yo no las voy a hacer en este momento, porque creo que es necesario que se hagan en la discusión, las podremos presentar en base a ese texto base. Y me parece bien, presidente, que ese plazo sea la semana subsiguiente a la distrital. Para eso quedan menos de 10 días, ni siquiera estamos hablando de un plazo que retrase la discusión ad eternum, porque acá no hay ningún interés de generar una dilación, y eso está claro. Quienes estamos acá comprometidos con esta propuesta y queremos que salga la mejor propuesta posible, evidentemente queremos que esta propuesta también salga rápido dentro de los plazos que nos permitan legislar de buena forma. Por eso yo respaldo, presidente, lo que usted ha planteado, y me parece que es un plazo acorde, digamos, con los tiempos legislativos que nos hemos propuesto. Muchas gracias, diputada Cariola. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero respaldar su postura, porque hay una incoherencia entre quienes critican la forma en que se ha dado la discusión de este proyecto y que piden votarlo hoy día mismo y que se vote mañana en la sala. Eso conspiraría contra una buena calidad del debate legislativo. Yo creo que efectivamente estamos hablando de varios proyectos, algunos como el del diputado Jorge Alessandri, que propone retirar un 100% de los fondos provisionales, otros más conservadores que proponen hacer un cuarto retiro del 10%, otros que se refieren al sistema de rentas vitalicias, un segundo retiro de rentas vitalicias. Todos tienen sus propias dinámicas y sus propias complejidades, y lo lógico es que nosotros no solamente podamos votar en particular, sino que hacer un debate en particular, con la profundidad y la seriedad que la ciudadanía nos está pidiendo. Yo también, presidente, estoy dispuesto a
ser convocado y obviamente asistir y que trabajemos en perfeccionar el proyecto todas las sesiones que usted lo determine. Si usted quiere que sesionemos en semana distrital, no tengo ningún problema. Si usted quiere que esto lo votemos en 2 semanas más, no tengo ningún problema tampoco. Pero yo creo que es muy importante darle oportunidad a un debate profundo, sin estereotipos. Acá no hay buenos ni malos. Acá esto es un tema opinable. Hay destacados economistas, por ejemplo, que fueron partidarios del primero, el segundo, el tercer retiro, que han planteado algunas dudas respecto al cuarto. Eso es atendible. Y hay otros que pensamos que tiene que aprobarse la idea de legislar, como se hizo la semana pasada en la comisión, también en la sala, que tenemos que perfeccionar los textos y, en definitiva, darle una respuesta a la ciudadanía que hoy día espera, a través de este instrumento, efectivamente poder pagar deudas o invertir en una pyme, en un negocio que, de acuerdo a lo que ha determinado mucha gente, le puede dar mejor rentabilidad que lo que le está dando los fondos de pensiones. Y ese es un debate que tenemos que dar con mucha profundidad todas las horas y todos los días que sean necesarios. Y si el Supremo Gobierno tiene la legítima inquietud de apurar el debate legislativo, tiene las herramientas que le confiere la Constitución a través de otorgarle discusión inmediata o suma urgencia a este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Me pidió la palabra también el diputado Bianchi. Diputado Bianchi, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo estoy de acuerdo más o menos en los tiempos que usted señala. Entiendo que la derecha está apurada porque ve que no estarían los votos. Yo creo que pasa por un tema más político. Yo discrepo un poco de lo que dice el diputado Walker de un debate en mucha profundidad y de escuchar a más académicos y yo creo que la gente no espera que debatamos en profundidad. Y lo voy a decir porque tenemos ya 3 experiencias anteriores, de 3 retiros anteriores, con los mismos invitados prácticamente, con la misma discusión. Por lo tanto, yo creo que, y creo que es el llamado para quienes hemos sido parte de este proceso, que no es necesario inventar nuevos sistemas de retiro. Yo creo que van a complejizar la discusión y solamente van a distanciarse de lo que pide la gente, que resolvamos rápidamente esto. Me parece que los plazos que usted da son prudentes, pero ojalá no exista una innovación legislativa mayor, ni tampoco escuchar cátedras extensas de algo que ya hemos tratado ya 3 veces. Por tanto, la experiencia ya está. Y es por eso que hemos presentado nosotros, por ejemplo, un proyecto que recoge los 3 anteriores de manera simple y que es ya el método que la gente ya está habituada al cobro del 10%. Meterle más indicaciones para diferenciarlo de otros, yo creo que solamente va a complejizar un escenario que la gente ya lo tiene absolutamente claro, más claro de lo que pensamos y que ya lo he vivido 3 veces anteriores. Muchas gracias, Bianchi. Me pidió la palabra también el diputado Soto y después la diputada Giles. Gracias, presidente. La verdad que creo que usted está actuando correctamente, presidente. Efectivamente, se dio un debate hoy día en reunión de comité respecto de la solicitud del diputado Coloma de extrañamente solicitar, cuando su posición es rechazo, apurar la tramitación y la votación. Y sabemos que este es un tema muy sentido por la ciudadanía y quienes estamos a favor del cuarto retiro y también del segundo de rentas vitalicias, obviamente, que lo que queremos es que cuanto antes, ¿verdad?, esos recursos puedan estar a disposición de las familias chilenas. Pero también hay que entender, presidente, que hay un trámite legislativo que debe cumplir su etapa y que las cosas se deben hacer de forma responsable y bien. Y claro, está la experiencia de los 3 retiros anteriores, yo lo comparto plenamente eso respecto de lo que dijo el diputado Bianchi, también lo que dijo el diputado Durán, que quizás hubiese sido mejor mantenerlos separados, pero la realidad es que se fusionaron muchos proyectos que tienen características distintas y que lo razonable es, por tanto, que se fije una base común, un texto efectivamente sobre el cual
trabajar, y para eso se requiere esta y al menos una sesión más, que entiendo que es el itinerario que usted ha fijado, y por lo tanto bajo esas consideraciones es absolutamente razonable lo que usted ha planteado y me parece que la ciudadanía lo entiende perfectamente. Yo no creo en la verdad que esta intencionalidad de apurar un poco la máquina, cuando ni siquiera sabemos cómo va a quedar finalmente el texto que debiese pasar a votación en la sala, obedezca a una intencionalidad real de que esto avance. Muy por el contrario, más bien parece una técnica justamente para echar abajo el proyecto, porque hemos visto claramente que en las últimas horas, en los últimos días, han aparecido muchos parlamentarios de gobierno que justamente han manifestado, ¿verdad?, su apoyo y su votación a favor en la sala. Entonces el miedo que tienen al parecer algunos parlamentarios es que en los próximos días siga aumentando el apoyo y siga aumentando la presión y por lo tanto se torne mucho más clara la aprobación del cuarto retiro en la sala, y eso a algunos les genera miedo porque además ha disminuido la presión que está ejerciendo el gobierno y los argumentos inflacionarios y otras campañas del terror también se han ido diluyendo porque hemos sabido, ¿verdad?, de muchas partes que efectivamente es un problema mundial y que se debe a múltiples causas. Entonces más bien parece que quieren utilizar las fiestas patrias como una cortina de humo para esconder detrás de esta cortina de humo su rechazo a este proyecto y hacer que se caiga y que no siga sumando apoyo. Así que hacer el trabajo de forma responsable, presidente, para que esto llegue a buen puerto. Muchas gracias, diputado Raúl Soto. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Lo primero, entregarle mi absoluto apoyo a su propuesta, y no solamente a su propuesta, señor presidente, sino que a la forma como usted ha maniobrado en el difícil camino de este cuarto retiro, que no por ser el cuarto de un camino que ya hemos recorrido en 3 oportunidades anteriores, ha dejado de tener sorpresas. Y sin embargo, usted ha tenido la capacidad, y lo felicito por eso, señor presidente, de llevarnos por el camino adecuado para que se haga efectivo lo que la ciudadanía demanda, que es tener su dinero de vuelta. Ese es el objetivo, no hay otro, no hay objetivo secundario. La gente quiere tener la totalidad de sus dineros que se ha visto forzado a ahorrar y a perder a manos llenas mes a mes, quiere tenerle a sus manos, y a mí me parece que lo que usted ha propuesto y lo que ha sido su gestión, señor presidente, es completamente adecuada. Por otra parte, señor presidente, usted y yo, y la mayoría de los aquí presentes, sabemos qué es lo que realmente está dificultando el avance rápido de este cuarto retiro. Y como yo tengo un compromiso solamente con mi pueblo y con ninguna élite política de ninguna especie, he señalado a la prensa que a la salida de esta sesión, una vez que usted toque la campanilla, voy a revelar aquello que no se dice claramente, que es cuál es el impedimento que tenemos para que la gente reciba su dinero del cuarto retiro que ya fue aprobado en general, antes de finalizar el mes, que fue lo que me propuse cuando en abril de este año presenté el proyecto de cuarto retiro, diciendo en ese mismo acto que me proponía que para las fiestas patrias la gente tuviera su dinero. Ese objetivo, desgraciadamente, ya no es posible, hay que decirlo con claridad, y a la salida de esta reunión voy a decir exactamente de quién es la responsabilidad de que no podamos votar mañana este cuarto retiro que ya está aprobado en general. Por otra parte, señor presidente, quisiera decir, ya que he sido aludida indirectamente, de forma oblicua, que claro, sabemos, señor presidente, por su intermedio, que el diputado Alessandri no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Nos quedó completamente claro cuando votó por que no legisláramos un proyecto que él mismo presentó, ¿no? Sin embargo, yo creo que se excede cuando exhibe aquí con orgullo un articulito de El Mercurio. Me parece evidente y claro y casi innecesario tener que decirle al diputado Alessandri por su intermedio que a él lo pautean las AFP, lo pautea El Mercurio, lo pautean los grupos económicos, pero a mí me pautea mi pueblo. Ninguna de los que lo pautea a él me pautea a mí. Y a varios de los que estamos acá claramente no nos pautea El Mercurio.
Entonces, que haga esta exhibición de un artículo menor de un diario comprometido con la AFP y el empresariado en esta discusión es casi patético. Yo quisiera, por su intermedio, señor presidente, recordar que hay un grupo muy menor de parlamentarios, entre los cuales pudiera haber alguien aquí, no voy a mirar a nadie, que se hicieron pipí cuando su candidato presidencial los amenazó, ¿ya? Y se retractaron, señor presidente, de sus propios proyectos presentados formalmente ante esta Cámara, porque se hicieron pipí, porque un señor los emplazó a que dejaran de participar en los retiros. Entonces, está claro quiénes quieren esta discusión. Y yo creo que deberíamos pasar, señor presidente, si usted me lo permite, rápidamente a ver su propuesta. Muchas gracias, diputada Giles. Vamos a entregar las últimas dos palabras, que es la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Zafirio, y de ahí vamos a hacer la propuesta concreta para, en definitiva, escuchar además al expositor, don Felipe Osa, que es un abogado máster en Derecho Internacional por la Universidad de Oxford, a solicitud de los diputados Cruzcoque y Fuenzalida. Diputada Alejandra Sepúlveda. Pedirle las disculpas a nuestro invitado, ¿no? que está esperando exponer, y que nos interesa además mucho conocer qué es lo que va a plantear, sobre todo en rentas vitalicias, que es lo más probable. Presidente, la complejidad de los proyectos no es menor la que tenemos en discusión. Tenemos un 100% retiro a todo evento, un 100% de retiro, ¿no es cierto?, con ciertas condicionantes, el cuarto retiro, propiamente tal, que todos conocemos, pero también tenemos rentas vitalicias. Entonces yo quisiera colocar otro antecedente para no abundar en los mismos argumentos que se han entregado, respaldándolo absolutamente en lo que usted está planteando. Que hoy día en la reunión de comité, lo que se vio además es que iban a ingresar los proyectos, porque no hubo acuerdo, iban a ingresar los proyectos por antigüedad. Entonces, la verdad es que está bien complicado lo que está ocurriendo ahí, porque por antigüedad nosotros vamos a quedar. Entonces yo espero que se entienda, por ejemplo, de renta vitalicia, que el otro día pedimos que se pudiera ver, estaba para mañana, no hubo acuerdo y quedó, ¿no es cierto?, para después. Una rectificación que queremos hacer al tercer retiro. Entonces, frente a esa situación, tenemos además la complicación que no hay acuerdo para colocar en primer lugar de la tabla, incluso cuando si tuviéramos despachado el proyecto hoy día en media hora más. Entonces, me preocupa, presidente, primero, el que se realice como corresponde, porque nosotros ya tenemos listas las indicaciones con el diputado Mulet para poder ingresar, pero no sabemos cómo ingresarla, dónde ingresarla, pero tenemos un texto, dónde poder hacerlo. Entonces eso es fundamental para proseguir, respaldando todo lo que está haciendo y revisando qué es lo que vamos a hacer en los comités después para que pueda tener urgencia y que entre el cuarto retiro. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Alejandra Sepúlveda. Diputado René Zafirio, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, solo un breve paréntesis. Yo entiendo que ya estamos habilitados para ingresar indicaciones y las indicaciones tendríamos que ingresarlas directamente a la comisión, a los proyectos fusionados, mencionando cada uno de los proyectos que fueron fusionados por la sala. Cierro el paréntesis. Presidente, nosotros estamos a puertas de tomar una decisión que es más importante que el retiro del 10%, porque uno de los proyectos presentados por el diputado Alessandri, con el argumento de impedir la futura nacionalización de los fondos, simplemente significaría el fin del sistema de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, evidentemente yo creo que el país tiene que saber que la oposición no tiene el quórum en la sala suficiente para aprobar ninguno de estos proyectos. Ninguno. En consecuencia, el tiempo que nos estamos tomando para tomar la decisión tiene que ver con la posibilidad de obtener apoyos y también incorporar indicaciones que permitan que se apruebe lo que estamos debatiendo, porque sabemos cuál es la necesidad que gran parte del país tiene de retirar estos fondos. Entonces, no por mucho madrugar amanece más temprano. Yo creo que es bueno que la próxima semana nos tomemos el tiempo necesario para buscar fórmulas que permitan mitigar
la campaña del terror iniciada por la derecha y los empresarios. Por ejemplo, perfectamente podríamos aprobar un texto fusionado que permita que los fondos se retiren, y eso es una indicación que estoy elaborando, que se retiren a partir del 1 de marzo del próximo año. Marzo es un mes particularmente complejo para todos los chilenos. Creo que disminuiría considerablemente el impacto que han anunciado, a mi juicio equivocadamente, un sector de economistas de nuestro país, y nos podría permitir simultáneamente con eso obtener algunos apoyos en las bancadas de gobierno. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafiro. Y por último, diputado Jaime Mulet. Presidente, me ahorra el diputado Zafiro y la diputada Sepúlveda parte importante de lo que iba a señalar. Fundamentalmente creo que usted tiene que tomar todo el tiempo necesario, señor presidente, para construir la mayoría que hay que construir, no solo en esta comisión, sino que la mayoría que hay que construir, que por lo demás es calificada, en la sala de la Cámara de Diputados para aprobar este cuarto retiro en los términos que obviamente hay que construir en esta sala, en esta comisión, a propósito de que es una fusión de varios proyectos que tienen obviamente elementos comunes, pero que tienen también elementos que no son comunes. Así que todo el apoyo. Nosotros vamos a presentar indicaciones, como dijo la diputada Sepúlveda, respecto a lo de renta vitalicia, que nos preocupa y nos interesa, y vamos a apoyar una propuesta en la lógica y en el sentido de los anteriores retiros con la corrección en rentas vitalicias, señor presidente. Eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Yo creo que la discusión ha sido una discusión rica, con muchos argumentos de las más diversas características, pero toda ella cruza respecto, primero, al documento base que va a ser necesario para iniciar el procedimiento. Y en eso les quería proponer a la comisión que trabajáramos en base al último proyecto de retiro, que fue el proyecto de la ley 21.330, que modificó la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de los fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias, las condiciones que indica, que se encuentra en cada uno de sus pupitres. Este va a ser el documento base, ¿ya? La idea es que el tercer retiro. La idea es que este documento base, vamos a fijar un plazo de 1 semana para presentar indicaciones, ¿ya? La idea es que podamos presentar indicaciones y que la Secretaría pueda trabajar el documento para la sesión legislativa correspondiente a la próxima semana legislativa, el miércoles de la semana legislativa que corresponda, y allí comenzar el proceso de discusión en particular y votación en particular. Eso. ¿Ya? ¿Presidente? Sí, diputado Alessandri, diputado Zafiro y diputado Coloma. La propuesta que usted hace, presidente, recoge muy bien en el documento base el tema de los 10%, pero obviamente no la de los 3 proyectos, me refiero al del diputado Durán, el de la diputada Giles y el nuestro del 100. Entonces quizá a este documento base que usted propone, sumarle al final los otros 3 proyectos para que estén los 2 temas. O a menos que usted esté diciendo, veamos uno primero y después vemos el otro tema. No, la idea es que, porque aquí hay varios temas que cruzan, es decir, hay varias ideas que están rondando. Yo la invitación que estoy haciendo es que en base a este texto base se presenten las indicaciones, si es que va a haber una indicación sustitutiva por el 100%, que exista la indicación sustitutiva. La idea es que este es el texto base, nada más que texto base. ¿Ya? Diputado Zafiro. Gracias, presidente. Solo para pedir que pudiéramos tomar el acuerdo para desechar muchas incertidumbres, digamos, en el sentido de debatir y votar en particular hasta total despacho el miércoles 22 de septiembre estos proyectos. Gracias. Quiero pedirle, presidente, que pudiera recabar el acuerdo de la comisión, o que usted mismo tome la decisión para ello. Gracias. Ya. Diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. No, yo solo cuando hablé al inicio de la sesión solicité un pronunciamiento formal respecto a la posibilidad no de votar hoy en comisión para votarlo mañana en sala, sino que de acordar, votar, trabajar, discutir en la semana distrital
este tema para poder dejar a la sala en condiciones de citarnos lo antes posible. Y no hubo ningún pronunciamiento formal por parte de la presidencia. Por lo tanto, le quiero preguntar, presidente, si es posible tener algún tipo de respuesta sobre y ojalá poder... Por favor, escuchemos que está hablando el diputado Coloma. Gracias, presidente. Y ojalá también poder, reitero, discutir esto los días que sea necesario en la semana distrital y ojalá poder votarlo lo antes posible. Y si la sala nos convoca durante la próxima semana, bienvenido sea, pero quiero pedir un pronunciamiento formal, presidente. Muchas gracias, diputado Fonsalía. Gracias, presidente. Yo recojo lo que dice el diputado Alessandri, presidente, y creo que estamos frente a dos proyectos que están fusionados, entonces no entiendo la razón de que se hayan fusionado. Por lo cual hay tres proyectos que se refieren a un 100%, o un 100% con letra chica como el del proyecto de la diputada Giles, que es hasta 40 millones, entonces no es 100%, pero entendemos que el título de la canción son 100%. Y después tenemos Cuarto Retiro, que son solo 10%. Entonces, usted está diciendo que se vea solo el 10% y que se presente como indicación sustitutiva al 100%. Y yo lo que creo que, humildemente se lo planteo, debiésemos primero, como son o es uno u lo otro, es votar primero que nada los tres proyectos de 100. Y en el caso que sean rechazados, pasar al 10% por un tema numérico, porque el 100 siempre es más que 10, ¿no? Estamos todos en eso, creo que de acuerdo. Transversalmente, supongo. No, Alessandri también. Alessandri también tuvo buen profesor de matemáticas. Entonces, presidente, creo que deberíamos votar primero el 100%, dilucidar si la mayoría está por el 10, entonces ahí pasar a elaborar el proyecto del 10%. Ahora, si la mayoría está por el 100, bueno, no tendría razón seguir con el 10%, creo yo, por tema de orden, porque por algo fusionamos, si no, no iríamos fusionado entonces. Sí, diputado, ya planteé las razones y la forma en que vamos a trabajar. La idea es el texto base y las indicaciones, si es que hay indicación del 100%, se votará en su oportunidad. Respecto a la pregunta del diputado Coloma, requeriría, como no es un proyecto que tenga ni siquiera urgencia y para poder funcionar en semana distrital se requiere acuerdo de comité, lamentablemente no estoy en condiciones yo de poder responder eso. Por lo mismo, yo lo que planteo es que vamos a fijar una semana de indicaciones y el día 22 iniciaríamos el proceso de discusión respecto a este proyecto de ley. ¿Ya? Aprobado. ¿Está por aprobado? Lo aprobamos, presidente. Lo aprobamos eso sí. Los titulares somos los que aprobamos. Perdón, presidente. Aprobado. Pero, Diputado Zafirio. Perdón, presidente. Es que el acuerdo que usted está señalando habla de debatir. Yo pedí que se tomara el acuerdo de debatir y votar el día 22. ¿O no se quiere votar el día 22? Sí, parte la votación, diputado Zafirio, el día 22 se inicia, o sea, ya está cerrado, tendríamos el texto definitivo con cada una de las indicaciones, darle tiempo a la Secretaría para que prepare ese texto y ese día partimos la votación, ¿ya? Y va a ser citado a votar, ¿ya? Diputado Durán. Presidente, disculpe, no me quedó claro. ¿Hasta cuándo se pueden ingresar formalmente las indicaciones? Sí, una semana. El día miércoles 15, ¿por qué el miércoles 15? Porque el día 16, la Secretaría tendría solamente el día 16 y el día 21 para preparar el comparado, ¿ya? Entonces más que nada por eso, ¿ya? Es decir, las indicaciones se van a presentar hasta el día miércoles 15. ¿Ya? Diputado Zafirio. Presidente, tal vez este sea uno de los proyectos más complejos por la cantidad de propuestas que están fusionadas. Yo creo que nos amarramos las manos cuando fijamos un plazo para la presentación de indicaciones. La regla general de tramitación de todos los proyectos en esta comisión es que se pueden presentar indicaciones incluso minutos antes de votar en particular artículo por artículo. Diputado Zafirio, tiene usted toda la razón, pero lo que estoy señalando es que necesitamos un texto comparado para discutir, independientemente que tal cual usted señala correctamente, incluso antes de la votación podemos presentar indicaciones y así lo hemos hecho permanentemente en esta comisión. Estoy señalando que el plazo para presentar indicaciones y preparar el documento comparado va a vencer el día 15 de septiembre, es decir, toda indicación que llegue posteriormente no va a estar en el comparado. Necesitamos que nuestra Secretaría nos ordene también el documento de discusión. ¿Ya? ¿Está acordado? Acordado todo lo anterior, presidente. Sí, y el texto base también. Sí. ¿Ya? ¿Habría posición? Acordado. Listo, muchas gracias.
Le voy a entregar la palabra ahora, que se encuentra presente y a solicitud del diputado Fuenzalía y el diputado Cruzcoque, el abogado máster en Derecho Internacional de la Universidad de Oxford, don Felipe Osa. Don Felipe, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. En primer lugar, les agradezco enormemente la oportunidad de hacer una presentación hoy, porque yo sé que ustedes ya han escuchado muchas exposiciones sobre los proyectos de ley de retiro de pensiones y rentas vitalicias, y que ya tomaron la decisión en general de legislar. Pero mi breve presentación es sobre un punto muy específico de las rentas vitalicias que no se ha tratado hasta ahora, y que yo pienso puede ser muy relevante para la discusión en particular que ustedes van a tener. Y este tema es el grave impacto internacional para nuestro país, que ya tiene y que va a tener mucho más el pago anticipado de rentas vitalicias. Antes de comenzar, les hago presente que yo formo parte de un estudio de abogados que asesora a diversos clientes y entre ellos hay compañías de seguros, pero mi estudio no asesora a ninguno de los inversionistas extranjeros que en este caso podrían hacer reclamos internacionales contra el Estado. En otras palabras, me presento únicamente en mi condición de especialista en arbitraje internacional y de inversiones. Ahora, como ustedes saben, muchas de las aseguradoras de rentas vitalicias que hay en Chile pertenecen a compañías internacionales. La chilena consolidada es del grupo suizo Zurich, MetLife, Principal y Ohio de empresas norteamericanas y Mapfre de capitales españoles. Pues bien, el Estado chileno ha firmado tratados bilaterales de inversión justamente con Suiza, con Estados Unidos y con España, entre otros países. Y estos tratados le permitieron a Chile atraer una enorme inversión extranjera. Fíjense ustedes que solamente en el año 2021 hemos recibido casi 15.000 millones de dólares de inversión. ¿Por qué? Porque estos tratados protegen a los inversionistas en Chile, al igual como protegen a los chilenos que invierten en esos países. Es decir, es un trato recíproco. ¿Cuáles son las garantías que ofrecen estos tratados? En primer lugar, que los inversionistas reciban un trato justo y equitativo y no discriminatorio. Es decir, el Estado chileno no puede tomar medidas en contra de las legítimas expectativas de las compañías aseguradoras o que las perjudiquen en forma arbitraria. Y el trato tampoco puede ser discriminatorio, como claramente ocurre en este caso, porque, por ejemplo, a los bancos no se les ha ordenado que condonen créditos o que bajen sus tasas de interés. Y por último, el Estado no puede tomar tampoco medidas que tengan carácter expropiatorio o que afecten gravemente el valor de las compañías. Ahora, de acuerdo con estos mismos tratados, las compañías extranjeras que se consideren perjudicadas pueden recurrir al arbitraje internacional del CIADI, que todos ustedes ya conocen. Por lo tanto, van a ser tribunales internacionales los que decidan si se han violado o no los derechos de las compañías, no las cortes, no los juzgados chilenos. Esa decisión además se va a basar no en la ley local, sino en el derecho internacional. Y por lo mismo, resulta irrelevante que las medidas perjudiciales se hayan tomado a través de un decreto, o de una ley, o de una sentencia de la Corte Suprema, o incluso de una reforma constitucional. Y esta decisión de estos tribunales tiene carácter de fallo firme y ejecutoriado, por lo que no existe posibilidad alguna de evitar su cumplimiento. Veamos entonces si el pago anticipado de la renta vitalicia respeta o no las garantías de los inversionistas. Y la respuesta, por desgracia, es claramente no. Hay una intervención flagrante del Estado en acuerdos entre privados que viola abiertamente la intangibilidad de los contratos y otros principios legales básicos. Peor aún, en realidad los retiros desfiguran totalmente la esencia misma de las rentas vitalicias. Como ustedes saben, honorables diputadas y diputados, la renta vitalicia es un contrato en que una persona paga una prima, le traspasa irrevocablemente una suma de dinero a la compañía y a cambio de eso la compañía se obliga y le garantiza a pagarle una pensión vitalicia, fija, que puede llegar a ser en total muy superior a la prima que el asegurado pagó. En consecuencia, el asegurado, desde que contrata la renta vitalicia, ya no es dueño de los fondos que entregó, por lo que no hay nada que pueda retirar anticipadamente. Y yo al menos no conozco ningún jurista serio que sostenga lo contrario. Es más, la propia autoridad chilena en esta materia, que es la CMF, ha reconocido que estas medidas son ilegales. En otras palabras, lamentablemente para nosotros, las compañías aseguradoras
claramente tienen razones de sobra para reclamar ante tribunales internacionales. Y esto no es un riesgo teórico, es una realidad, porque algunas de las compañías, como son Zurich y Ohio, ya se han presentado ante el CIADE. Honorables diputadas y diputados, estos reclamos le causan un perjuicio enorme a nuestro país. En primer lugar, están dañando la imagen impecable que tiene Chile hasta ahora como un país serio, responsable, que cumple sus compromisos, que respeta la ley y los contratos. Seguramente ustedes saben que Chile hasta ahora nunca ha perdido algunos de estos arbitrajes, salvo un caso puntual en que tuvo que pagar una pequeña indemnización a un inversionista malayo, muchísimo menos de lo que el inversionista reclamaba. Pero ahora, en cambio, quedaríamos en el mismo grupo que Argentina, Bolivia, Venezuela, países que han ahuyentado la inversión extranjera. En segundo lugar, estos arbitrajes tienen un costo enorme, de muchos millones de dólares. Y ese costo se duplica para la parte perdedora. ¿Por qué? Porque la parte que pierde le tiene que pagar los costos a la otra parte. De hecho, así ocurrió en el último caso, CIADI, que tuvimos, en que los demandantes, que eran colombianos, perdieron el arbitraje y tuvieron que pagarle a Chile todos sus gastos, que eran millones de dólares. Pero lamentablemente en estos nuevos casos que se están produciendo con motivo de las rentas vitalicias, lo más probable es que sea todo lo contrario. Es decir, que Chile pierda los arbitrajes y que tenga que pagar cifras millonarias a los inversionistas. Y tengan en cuenta que todos estos graves efectos no se van a producir hoy día, ni mañana, ni en este gobierno, pero con toda seguridad sí se van a producir en el próximo. Ahora, los tribunales internacionales obviamente no pueden dejar sin efecto las medidas que tome Chile, porque Chile es un Estado soberano. Pero lo que sí pueden hacer es ordenarle a Chile que compense íntegramente a estas compañías que han sido afectadas. Ahora, el monto de esas compensaciones dependerá mucho de cuál sea la decisión que ustedes tomen. Con la situación actual, con el retiro que ya se hizo, las compañías sufren un perjuicio grave porque tienen que pagar en un mes lo que tendrían que pagar normalmente en un año. Y eso obviamente las obliga a liquidar activos de manera urgente, de manera precipitada y muy desfavorable. Y esto también reduce su valor patrimonial. Este daño ha sido aminorado en alguna parte por las instrucciones de la CMF, que como ustedes saben aclaró que obviamente lo pagado por anticipado se tiene que deducir de las pensiones futuras. Pero uno de los proyectos que se están discutiendo impide esa compensación, con lo que derechamente se expropia a las aseguradoras. Otro proyecto busca que el pago se calcule sobre la prima total pagada por el asegurado inicialmente, sin tomar en cuenta las rentas que ya recibió. E incluso uno de los proyectos permitiría que cada asegurado cobre instantáneamente un monto equivalente al total de la prima que pagó, o sea, provocando de manera casi fatal e ineludible la quiebra de las compañías. A mí no me corresponde entrar en el detalle de cada uno de los proyectos que ustedes conocen mucho mejor que yo, pero está clarísimo que todos ellos, en mayor o menor medida, le causan pérdidas graves a las compañías que pueden alcanzar miles de millones de dólares. Peor aún, honorables diputadas, honorables diputados, estas reformas ni siquiera son necesariamente beneficiosas para los asegurados. Pensemos en una pensionada, la señora Emma, que tiene una renta vitalicia mensual de 300.000 pesos. Si cobra anticipadamente el 20%, su renta vitalicia se reduce en forma instantánea y en forma irrevocable a 240.000 en lugar de 300.000. Y la señora Emma no tiene forma de recuperarse, porque ella ya salió del mundo laboral y ella carece de cualquier otro ingreso. O sea que al mes inmediatamente siguiente no le va a alcanzar para hacer todas sus compras o para ayudar a su nieta a pagar su educación o incluso a cubrir el valor de todos sus remedios. Y si no se descontaran estas pensiones, nuevamente se estaría expropiando las aseguradoras. Y por otra parte, quienes todavía no forman parte de este sistema, los que contraten nuevas rentas vitalicias en el futuro, también salen perdiendo, porque las pensiones van a bajar sustancialmente. Y si las compañías se van a la quiebra, los asegurados solamente tienen una garantía estatal sobre una parte de sus pensiones, no sobre la totalidad. En conclusión, y con esto termino, aunque parezca paradojal, honorables diputadas y honorables diputados, las reformas a las rentas vitalicias perjudican tanto a las compañías como al Estado
y lo más importante, lo peor, incluso a los propios pensionados. Por lo tanto, hay que rechazar estas mociones legislativas o por lo menos reformularlas para que sea el Estado el que aporte los fondos necesarios, ya sea directamente o cubriendo los pagos que hagan las aseguradoras. Y si no, de todas formas va a ser el Estado el que termine pagando la cuenta, solo que esta cuenta va a ser mucho más alta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Felipe. Me ha pedido la palabra para hacer una consulta el diputado Matías Walker y la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, presidente. Saludar a don Felipe, agradecerle su exposición. De alguna manera, él lo dijo en la parte final de su exposición, pero quiero hacerle la pregunta en forma mucho más directa para que quede claro. Porque en un momento, esta Comisión de Constitución, presidente, hay mucho ruido en la... Muchas gracias. En algún momento, esta Comisión de Constitución, don Felipe, tomó el acuerdo de invitar al Ejecutivo, y le consta a don Max Pavé, subsecretario de la Presidencia, que nos acompaña, invitó al Ejecutivo a formar una mesa de trabajo para buscar una solución a los afiliados de rentas vitalicias que querían, producto de la pandemia, obtener liquidez, obtener un anticipo, como quiera llamarse. El gobierno, por distintas razones, no estuvo dispuesto a que formáramos esa mesa de trabajo, que además fue un acuerdo de esta Comisión de Constitución, unánime, de mandatarme como presidente de la Comisión de Constitución en ese entonces a conversar con el gobierno para formar esa mesa de trabajo. Porque entendemos la complejidad, don Felipe, de la situación de la renta vitalicia. Se lo planteamos al ministro Cristian Monkever en ese momento, ministro secretario general de la Presidencia, se lo planteamos a la ministra del Trabajo de ese entonces, María José Saldívar, y la respuesta fue simplemente que no había interés en buscar esta mesa de trabajo. Incluso le dimos la fórmula. Y la pregunta concreta que quiero hacerle a don Felipe Osa es ¿qué le parece a usted esa fórmula? Y es que el Estado otorgara, por ejemplo, a través de el Banco del Estado, el monto de ese anticipo, y después las compañías de seguros simplemente iban descontando del monto de las rentas vitalicias futuras, de acuerdo a las tablas de las rentas vitalicias, el monto de ese anticipo. El gobierno nunca estuvo dispuesto a formar esa mesa de trabajo. El gobierno una vez más llegó tarde porque con ocasión del proyecto que presentó el gobierno cuando aprobamos el tercer retiro y que después retiró el gobierno una vez que tuvo un fallo no favorable en el Tribunal Constitucional, se esbozaba esa fórmula. Tarde, pero se esbozaba. Entonces, yo entiendo de alguna manera cuál es el resquemor que genera esta fórmula en su calidad de experto en litigación internacional. La pregunta se la quiero hacer en positivo, y es que si usted puede tomar un pronunciamiento respecto de esta fórmula que propusimos, que también propuso el propio Ejecutivo con ocasión del tercer retiro, que todavía puede proponer el Ejecutivo porque tiene iniciativa, no siempre la ejerce, pero el Ejecutivo tiene iniciativa en esta materia y perfectamente podría ser. ¿Cuál es su opinión de esa fórmula? Que sea el Estado el que otorgue el anticipo y simplemente las compañías de seguro operen en virtud de un mandato, descontando los montos del anticipo de las rentas vitalicias futuras, hasta concurrencia al monto del anticipo, que es la idea que nos parece más lógica a todos, y si eso salvaría cualquier reclamación internacional ante el CADE y otros tribunales en contra del Estado de Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Me pidió la palabra también la diputada Alejandra Sepúlveda. Diputada Sepúlveda, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero saludar a nuestro invitado, ¿no?, que va a tener que tomar apunte para poder responder posteriormente.
Pero agradecerle, yo creo que siempre es importante la experiencia, ¿no es cierto?, que tengan abogados en términos del derecho internacional. Y claro, yo creo que frente a la situación que estamos viviendo, vamos a tener que enfrentar, ¿no es cierto?, varias a lo mejor de los supuestos que ha colocado el experto. Primero, varias apreciaciones desde el punto de vista de lo que ocurre con rentas vitalicias. Cuando coloca el ejemplo el experto, ¿no?, de esto de los 300.000 pesos, etcétera, y la disminución, yo quiero decirle que la mayoría de los pensionados de renta vitalicia tienen un segundo ingreso porque tienen que trabajar. Con eso no les alcanza. Entonces, necesariamente con los 300.000 pesos o menos incluso, ¿no?, después de 40 años, porque hay que recordar que son además los que tienen mayor ahorro en el sistema de capitalización individual. Entonces, frente a eso, ellos no solo tienen un empleo, sino que tienen varios, porque no les alcanza con entonces, solo por una apreciación de realidad, ¿no? Lo segundo, a mí me preocupa, presidente, por su intermedio al experto, la afirmación que hace la Comisión para el Mercado Financiero. Porque en la lámina, y creía entender además, que la Comisión para el Mercado Financiero había reconocido que era una ilegalidad lo que nosotros habíamos hecho. Y yo creo entender, por lo que no me he perdido ninguna de las discusiones de esta comisión, como tampoco las de trabajo, que en ninguna de las aseveraciones que ha hecho ha planteado ilegalidad, porque eso sería absolutamente complejo de una instancia, ¿no es cierto?, que es del Estado y que plantea que todos los procesos que hemos hecho, ¿no es cierto?, en esta comisión, como en la Cámara de Diputados, como en el Senado, como el propio Tribunal Constitucional, sean ilegales. Entonces, y además porque uno de los argumentos, ¿no?, que ha planteado también la aseguradora es el cuestionamiento permanente al Estado de Derecho en Chile. Yo creo que eso es gravísimo, ¿no?, gravísimo. Entonces, primero, contextualizar esto, y si usted tiene la documentación donde ha planteado la Comisión para el Mercado Financiero que hay una ilegalidad, por favor hágala llegar, porque por lo menos yo no tengo esos antecedentes. Ahora, yo concuerdo con el diputado Walker en términos del carácter expropiatorio. O sea, nosotros lo que planteamos aquí, y fuimos absolutamente cuidadosos en esto es un anticipo, y no es una expropiación. Y es tan anticipo que una persona puede retirar 3 millones de pesos, y si esto se hace, ¿no es cierto?, hasta el final de sus días, puede incluso devolver 3 o 4 veces lo que esa persona retiró. Entonces mi pregunta es, frente a lo que hizo la Comisión para el Mercado Financiero, ¿quién está perdiendo hoy? El único que pierde, ¿no es cierto?, aquí, o lo único que gana al final es la aseguradora. La aseguradora vuelve a ganar porque se devuelve ese anticipo, y no una vez, sino 3 o 4 veces. Ahora, a mí me gustaría preguntarle, además de lo que he planteado, es qué es lo que ocurre con la argumentación que nosotros deberíamos dar como chilenos, ¿no? Porque una de las argumentaciones es la igualdad de trato frente a las aseguradoras. Estamos pidiendo un estudio comparado. Bueno, yo además presido la Comisión Investigadora de Rentas Vitalicias, ¿no? El estudio comparado en relación al trato y a los tipos de contrato que tienen, ¿no es cierto?, estas aseguradoras fundamentalmente en la OCDE en Europa, ¿no? Porque hoy día, y lo ha dicho la propia Fiscalía Nacional Económica en Chile, que los tipos de trato o los tipos de acuerdo, ¿no es cierto?, son poco transparentes, que no tienen la suficiente información para el asegurado. Entonces, tengo la impresión de que existe una diferenciación entre lo que ocurre con los contratos internacionales, fundamentalmente europeos, con lo que ocurre con los contratos nacionales. Además de eso, han existido muchas irregularidades de parte de las aseguradoras. Por ejemplo, estoy colocando argumentos sobre la mesa que yo creo que sería interesante poder retrucar desde el Estado chileno cuando nos toque litigar, supongo yo. Por ejemplo, a mí no, créame que yo no voy a litigar, pero espero que contratemos los mejores abogados, ¿no? No lo estoy mirando a usted, pero espero contratar a los mejores abogados para eso. Pero además, porque desde el punto de vista del procedimiento de los retiros ha sido absolutamente oscuro como se ha hecho. Aquí se habló, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con la reserva técnica que nunca apareció, que nunca estuvo, la gente no sabe cuál es el cálculo en definitiva del 10%. Los contratos, yo no sé si usted ha analizado los contratos, yo creo que sería bueno saber su opinión en relación a los contratos chilenos versus los contratos, ¿no es cierto?, europeos. Los contratos chilenos nunca dicen solamente que es irrevocable. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar los contratos. Solamente que es irrevocable, pero no hay ninguna parte donde dice, ¿no es cierto?, que pasa en propiedad a las aseguradoras.
Y en ninguna parte, además el SCOM, ¿no?, que es el lugar donde se toma la decisión, el 85% del SCOM se produce fuera del sistema los acuerdos. Entonces, frente a esa situación, en los niveles de transparencia que existe para tomar decisiones y los niveles de transparencia que existen de parte de las aseguradoras están no solo cuestionados por esta corporación a partir, ¿no es cierto?, de esta comisión investigadora, sino están cuestionados además a partir de la propia Fiscalía Nacional Económica. Un ejemplo, y ojalá pudiera ver la última sesión. La Fiscalía Nacional Económica y su jefe de departamento, ¿no?, el señor Castro, plantea que la fórmula de poder llegar a una estructura, ¿no es cierto?, de tabla, que no ocupa la tabla de mortalidad que ocupan todos, hoy día esa tabla de mortalidad es una caja oscura. Así la caracterizó como están haciendo el cálculo las aseguradoras. Ese es un problema interno, ¿no? Pero cómo ese problema interno hoy día repercute también, ¿no es cierto?, en cómo transparentemente están operando las aseguradoras en Chile y cómo operan las aseguradoras en el extranjero. Eso yo creo, a mí me gustaría que usted pudiera, que se coloque en el lado chileno y de los pensionados chilenos y que nos pudiera detallar, ¿no es cierto?, si podríamos ahí también una fórmula de defensa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Mire, yo en general quisiera suscribir gran parte de los planteamientos que hizo el diputado Matías Walker, que le tocó tramitar este proyecto de retiro de rentas vitalicias, que todos aprobamos en esta comisión, y ante la completa indiferencia y ausencia del Poder Ejecutivo, que es colegislador, que es el gobierno, que es el responsable colectivo del Estado, que no hizo ninguna indicación a este proyecto para precaver las consecuencias que nuestro invitado nos está planteando. Yo creo que este debate fue público, siempre tuvo la oportunidad el Ejecutivo de intervenir y finalmente se aprobó sin ningún reproche de inconstitucionalidad, por las razones que todos sabemos, y en gran parte el resultado final pudo haber sido influido por el Ejecutivo y no lo fue. Entonces, yo creo que es bueno puntualizar que el Congreso no tiene responsabilidad internacional, sino que más bien la tiene el Estado chileno, y su representante no es el presidente de la comisión anterior, ni la mesa de la Cámara, sino que el presidente de la República. Y a mí me gustaría que la presentación que nos hace nuestro invitado, que es muy interesante, se la pudiera hacer llegar también al Ejecutivo, presidente. Se la enviáramos formalmente al presidente de la República para que tome en consideración en su calidad de colegislador lo que nos advierte un experto en materia de arbitraje internacional. Segundo, solo para efecto ilustrativo, decir que nosotros aprobamos este retiro, que es un anticipo, tal como dice la diputada Sepúlveda, para los jubilados de renta vitalicia, porque quisimos corregir un ilícito constitucional que tenía que ver con lo siguiente. Nosotros habíamos aprobado el primer y segundo retiro, que favorecía a los trabajadores activos que tenían tenían cotizaciones en los fondos de pensiones, pero también a los jubilados que estaban bajo la modalidad de retiro programado. Todos los jubilados podían retirar ese 10% de los fondos que tenían y que financiaban su pago de jubilación mensual. Pero los jubilados de renta vitalicia, que es la segunda modalidad, estaban excluidos de ese derecho a retiro, de ese retiro previsional. ¿Por qué? Porque tenían un sistema que está amparado por la ley, donde operaban estas compañías de seguros de manera absolutamente privada y quedaban finalmente excluidos de una prestación que era fundamental para salvar a todos los chilenos de la ruina de la pandemia. Y a nosotros nos pareció que establecer esa diferenciación entre los jubilados de retiro programado y los de renta vitalicia, donde unos sí tenían derecho a retiro y los otros no, violaba el artículo 19, número 2 de la Constitución, que señalaba que en Chile se garantiza la igualdad ante la ley, que ni la ley ni autoridad alguna podía establecer diferencias arbitrarias. Y la verdad que los jubilados de uno y otro sistema no entendían por qué unos sí y otros no. Además, por un sistema que ni ellos mismos tenían posibilidad de modificar, porque los contratos que firman son completamente de adhesión. Y tercero, presidente, porque también se infringía el artículo 19, número 18 de la Constitución, que establece claramente que todos los chilenos, los de retiro programado y los de renta vitalicia, tienen un derecho a la seguridad social que les garantiza
que la acción del Estado siempre estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, es decir, que sean las mismas para unos o para otros, sea que se otorguen a través de instituciones públicas, y mire lo que dice, o privadas, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, y la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Mire, presidente, en pandemia tuvimos que tomar medidas extraordinarias como esta, los retiros, y a nosotros nos parece que no se podía establecer una diferenciación que rompa la uniformidad que obliga al artículo 19, número 18, y el Estado en su conjunto hizo lo correcto en aprobar este retiro para los jubilados de renta vitalicia, que además está basado en la tremenda necesidad material y desamparo económico que están muchos de esos jubilados. Por eso, presidente, a mí me parece correcta la decisión. Evidentemente esto puede traer consecuencias, pero el gobierno de Chile incluso adelantó, tal como dijo el diputado Matías Walker, posibilidades de solución. Creo que la anunció por la prensa. No sé si alcanzó a ingresar el proyecto de ley. Ingresó un proyecto de ley que resolvía los problemas que nos dice nuestro invitado. Duró algunas horas aquí colocado en el Congreso y después lo retiró. Entonces, yo no me siento con responsabilidad frente a reproche alguno en este tema, dada la inacción, pasividad, indiferencia y hasta irresponsabilidad del Poder Ejecutivo que hoy día nos gobierna, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Para finalizar las preguntas, el diputado Karim Bianchi, y de ahí le damos la palabra, señor Osa, para que usted conteste. Diputado Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, este tipo de argumentos nos dan cuenta de manotazos de ahogado, de una industria que va donde el presidente Biden a pedir que lo salven y que acá hemos escuchado y nos retrotrae a varias discusiones. Y no es casualidad que los pensionados de renta vitalicia, miles de pensionados, hayan llegado a cada uno de nosotros a decirnos, mire, acá sentimos que estamos estafados por un sistema de pensiones mediante estos seguros. El método que se utiliza. Y por eso que iniciamos esto. Hicimos un proyecto de resolución, luego hicimos un proyecto de ley que deben recordarlo, que no tuvo los votos, algunos no llegaron a votar ese día, y luego lo incorporamos a través del 10%. Incluso, de hecho, tanto que se habla de lo que le puede pasar al gobierno y se asustan, ¿no es cierto? El mismo gobierno, cuando quiso detener el tercer retiro, presentó un proyecto que tenía justamente algo muy parecido a lo que hicimos. Por tanto, me imagino que allí el gobierno también estaba pensando en lo que pasaba en materia internacional. Pero acá nos hacen ver de las garantías que debemos tener, ¿no es cierto?, con países que invierten acá. Pero también yo creo que tenemos que analizar las garantías que tenemos que darle a nuestros pensionados, a quienes se sienten estafados, no solamente mirar qué nos pasa o sentirnos como el pequeño frente a los grandes, de qué nos puede pasar si permitimos, ¿no es cierto?, cambios en la ley. Y yo lo miraría al revés. ¿Por qué debemos dejarnos pisotear y no cambiar ciertos acuerdos que hemos visto que son negativos y que, por más que existan, ¿no es cierto?, tratados internacionales, yo creo que todo es susceptible de mejora? Pero también quiero hacer algunos puntos que ha mencionado el invitado respecto de que habla que son una especie de contratos irrevocables. Y acá se estaría, ¿no es cierto?, vulnerando la intangibilidad de estos contratos. Yo creo que está más que zanjado en la discusión que hemos tenido los distintos proyectos o etapas, que no existe tal intangibilidad, porque todo contrato es modificable por voluntad de las partes, y tiendo también a pensar el cambio de las condiciones que hemos tenido, condiciones muy excepcionales con la pandemia. Las pólizas de seguro que permiten devolución de la prima pagada son productos de mercado. Habla que no existen fondos de propiedad. Acá, ¿no es cierto?, se le entregaron, dice, fueron entregadas a las compañías de seguro, por tanto ya no son dueños de estas platas, no existen. Y acá hay que mencionar que, bueno, primero no se afecta el derecho de propiedad porque hablamos de un anticipo, pero es parte del patrimonio de los pensionados el flujo de las rentas vitalicias, no la prima pagada que siempre se hace ver. El retiro anticipa parte del flujo contra una reducción del mismo. Después se señala que esos fondos hoy son parte del patrimonio de las aseguradoras
por tanto existiría la expropiación. Acá jamás se ha legislado en base, ¿no es cierto?, a que esto fuera retirado y no devuelto. Lo que pasa es que después la Comisión de Mercado Financiero cambió la interpretación y hizo de esto un enriquecimiento sin causa por parte de la aseguradora, haciendo, ¿cierto?, un cobro permanente y perpetuo, cosa que nosotros esperábamos que se viera mañana, pero la reunión de comité sacó de la tabla ese proyecto que se vería mañana, que era tan importante para resolver este problema. Pero acá hablamos de contraprestaciones que son absolutamente equivalentes, por tanto, no hay expropiación. Yo creo que del ejercicio de la simulación que hemos hecho de la liquidación en las inversiones podemos demostrar que existe la liquidez suficiente en la cartera, que no hay pérdida patrimonial, que la solvencia de las compañías de seguros no se ve amenazada, y tampoco la estabilidad financiera de la industria. Yo quiero hacerle una pregunta, o tres preguntas en realidad, al invitado, en saber cuántos países conoce él que las compañías de seguro están a cargo de pagar las pensiones de las personas y en cuántos de esos países se incluye una garantía estatal. Y quisiera también saber si maneja cuántas empresas en pandemia han demandado a estados por el cambio de circunstancias en la celebración de los contratos, y si a él le parece bien que quien preside la Comisión para el Mercado Financiero sea alguien que proviene directamente, cruzando la calle, de la industria. ¿No cree que debiese haber unas condiciones especiales para que un ente fiscalizador, y que fija las condiciones justamente para las cuales hoy se ha hecho de este proyecto algo que lamentablemente puede, como dijo él, creo que dio el ejemplo de la señora Emma, que podría ser contraproducente? Claro que podría ser contraproducente porque cambiaron el proyecto y acá debió haberse limitado ese pago perpetuo. Pero preguntarle si a él le parece bien que la Comisión de Mercado Financiero sea presidido por alguien que viene directamente de la industria, o debiese haber condiciones diferentes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Karim Bianchi. Señor Osa, espero que haya anotado las diferentes preguntas y le entrego la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, espero poder responder a lo menos en la mayor parte las interesantes preguntas que se me hacen, comenzando perdón, con la del diputado Walker. Le agradezco, diputado. Obviamente a mí no me corresponde determinar cuál es la solución específica para esta solución, ni mucho menos cuáles son las razones políticas por las cuales se haya implementado o no se haya implementado. Pero efectivamente, la propuesta que usted formula, es decir, que sea el Estado el que de una u otra forma provea los fondos, evitaría perjuicios para las compañías y por lo tanto evitaría estas demandas internacionales. Diputada Sepúlveda, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero le aclaro que yo vi todas las sesiones de esta comisión precisamente para no hacerles perder el tiempo a ustedes con repeticiones. Y en una de las sesiones, efectivamente, la CMF señaló en forma clara que estas medidas perjudican indebidamente a las compañías e incluso hizo una breve referencia al CIADI y al riesgo de estas demandas que yo ahora detallé. En definitiva, a las compañías aseguradoras, aunque después se les vayan a devolver los fondos por el solo hecho de pagar en forma anticipada, sufren un gran perjuicio por lo que expliqué, en el sentido de que tienen que salir a liquidar activos y también reducen su valor patrimonial. Le aclaro también que yo estoy absolutamente del lado chileno y si me lo piden defendería a Chile con todas mis fuerzas, como ya lo he hecho en muchas ocasiones representando a entidades estatales. El problema es que los argumentos que tendríamos no son buenos y Chile no va a prevalecer en esos casos, porque lo que existen acá son contratos válidos, ejecutables y que no pueden desatenderse, no pueden modificarse de manera unilateral por el Estado. El diputado Soto, buenas tardes también, le quería responder que para los efectos de un tribunal arbitral internacional es completamente irrelevante si la medida fue provocada por faltas del Estado o por decisiones del Congreso. Ante ellos, el Estado chileno es uno y lo mismo y comprende a todas las entidades estatales, comprende al Poder Legislativo, el Ejecutivo, Judicial, etcétera, ¿no? Así es que eso me pareció que es importante mencionarlo. Finalmente, diputado Bianchi, yo estoy completamente de acuerdo con usted en que siempre se pueden introducir cambios para mejorar, en este caso, los contratos de renta vitalicia. Pero aquí
lo que se está haciendo es intervenir contratos que son válidos. Y usted dice que hay un acuerdo de las partes, eso no es así en absoluto. Justamente las compañías aseguradoras no están de acuerdo con estas medidas. Y también debo reiterar que efectivamente el pensionado, desde el punto de vista jurídico, no tiene propiedad sobre sus fondos. En eso también le señalo tanto a usted como a la diputada Sepúlveda que efectivamente el decreto ley 3.500 señala que el traspaso de estos fondos es irrevocable. Eso evidentemente quiere decir que los fondos salen del patrimonio de los asegurados y por lo tanto esto no pueden reclamarlo en la medida o en la oportunidad que lo deseen. Y por último, con respecto a la CMF, obviamente no me corresponde pronunciarme sobre si debe estar constituida o no de una otra forma, cuáles son sus intereses, etcétera. Pero lo que sí les puedo decir es que la CMF también es una entidad estatal y por lo tanto para cualquier tribunal internacional sería muy relevante el hecho de que esta entidad ha reconocido la improcedencia de este tipo de retiro. O sea, el propio Estado chileno, a través de una de sus entidades, está reconociendo lo que se va a argumentar ante estos tribunales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Osa, por su... Me ha pedido la palabra el subsecretario de SECPRES. Tiene la palabra don Max Pavés. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al resto de los miembros de la comisión, también al invitado, a los parlamentarios que están de manera telemática y al equipo de la Secretaría, tanto presencial como telemáticamente. Lamentablemente no está el diputado Soto, quien habría hecho un emplazamiento al gobierno de no haber presentado las indicaciones en su minuto, no haber advertido el problema que teníamos respecto de las rentas vitalicias. Y yo quiero decir muy claramente, presidente, que el Ejecutivo, en cada una de las oportunidades en las cuales se discutió tanto los retiros como la circunstancia, la situación de las rentas vitalicias, se hizo presente en la comisión y en la sala la cuestión de constitucionalidad, en primer lugar. En segundo lugar, recordarle a la comisión, a los parlamentarios, al diputado Soto, si puede ver la oportunidad de ver la repetición de esta intervención, que el proyecto de la renta vitalicia sufrió una derrota en general en enero de este año. Porque fue mi primera intervención mis primeras intervenciones como subsecretario. Durante el mes de enero se rechazó la idea de legislar la reforma constitucional de las rentas vitalicias. Es decir, no era procedente que se incorporara en un proyecto de ley de reforma constitucional dentro de los retiros la situación de las rentas vitalicias, cosa respecto a la cual también hicimos reserva de constitucionalidad y respecto de la cual nuestro requerimiento, que finalmente fue declarado inadmisible y nosotros lo lamentamos, ¿cierto?, había hecho cuestión de constitucionalidad tanto de forma como de fondo. O sea, no es efectivo que el gobierno no ha advertido las eventuales inconstitucionalidades flagrantes que acarreó el resultado de las rentas vitalicias a propósito de una técnica legislativa mal hecha por parte del Congreso Nacional. Y en tercer lugar, desde luego nosotros teníamos una propuesta que era una alternativa, pero una vez que, y que incluso el gobierno, y el diputado Soto lo sabe porque lo conversamos, presidente, por su intermedio, que nosotros teníamos una propuesta en el proyecto de ley de tercer retiro propio del Ejecutivo que incluía una circunstancia o una forma en que los pensionados de renta vitalicia pudiesen hacer uso de ciertos dineros con cargo de una forma distinta que el adelanto de la reserva técnica y que nosotros retiramos, producto de la declaración de inadmisibilidad del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, me interesa dejar muy en claro, presidente, para la opinión pública, de que cuando también el ministro Osa se refirió a este tema acá, tampoco lo analizó en profundidad, producto de que este es un tema que está internacionalmente judicializado. Por lo tanto, queremos ser muy responsables y en resumen señalar que siempre hemos hecho las cuestiones de constitucionalidad en la comisión y en la sala. Segundo, que la reforma actual respecto de la cual hubo una intervención y una interpretación de la Comisión de Mercado Financiero, a nuestro juicio era inconstitucional porque se había rechazado la idea de legislar durante el mes de enero, por lo tanto no procedía a ser votado sino después de un año, que lamentablemente eso no prosperó, producto de que nuestro requerimiento fue declarado inadmisible y que sí teníamos una propuesta alternativa. O sea,
Si hay alguien que no es responsable de la situación actual es el gobierno. Y eso me interesa que quede muy claro, presidente, para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Agradecer a don Felipe Osa por su presentación y por haber contestado las preguntas que los señores y señoras diputadas desarrollaron y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.